familia, la casa de todos. Hace tiempo que este corazón late fuerte cuando en tu presencia puedo entrar. Es difícil explicar, no sé, es diferente lo que tu perfecto amor me da. Y mis manos hacia el cielo te saludan y te quieren alcanzar y abrazarte. Y mis pies se van del suelo, se despegan y comienzan a saltar y alabarte. Y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte. Vale más estar aquí con vos por un rato que toda una vida sin tu amor. Wow. Nada puede ser igual a vos. Y paso el dato cuando llenas todo el corazón. Wow. Y mis manos hacia el cielo te saludan y te quieren alcanzar y abrazarte. Y mis pies se van del suelo, se despegan y comienzan a saltar y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte, y Y mis manos hacia el cielo te saludan y te quieren alcanzar y abrazarte. Y mis pies se van del suelo, se despegan y comienzan a saltar y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte. Y mis manos hacia el cielo te saludan y te quieren alcanzar y abrazarte. Y mis pies se van del suelo, se despegan y comienzan a saltar y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte, y alabarte. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo van? Nuevamente bienvenidos a la clase dominical, a la clase donde venimos cada 8 días a aprender muchísimo más sobre lo que Dios tiene para nosotros, sobre lo que Dios quiere que aprendamos y sobre todo que escuchemos su voz. Así que atentos y bienvenidos. Bueno, primero que todo, recuerden tener la Biblia en la mano porque esta es la voz de Dios.
Resulta, niños, que esta semana en oración estaba yo conversando con el Señor. Entonces el Señor me decía que quería que les dijera algo a ustedes, que aprendieran para que se lo guarden en su corazón y para que lo pongan en práctica. Es un valor muy bonito que Jesús nos enseñó cuando vino y estuvo en medio de nosotros. Ese valor es el valor de la honestidad. Dios, Jesús, fue un hombre bastante honesto y Él quiere que nosotros seamos así como Él fue. Pero también acá hay muchos ejemplos, muchos hombres que eran conforme al corazón de Dios, que eran hombres que obedecían y que querían seguir el camino de Dios, escuchar su voz y sobre todo tener ese valor de la honestidad. Ese hombre se llama Daniel. Daniel era un joven judío que vivía pues por allá en su casita, tranquilo, ¿sí? Pero un día lo sacaron de por allá y lo llevaron a una tierra llamada Babilonia. Y en esa tierra habían, en ese, digámoslo así, en ese pueblo, adoraban muchos ídolos y adoraban cuanta imagen ellos mismos construían, pero Daniel fue un hombre que decidió no contaminarse y no hacer lo mismo que hacían en ese pueblo. Resulta que había un rey que se llamaba Darío y ese rey amaba profundamente a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre bueno, honesto, un hombre conforme al corazón de Dios y que hacía todo con integridad. Entonces, por ser tan honesto, fue que el rey Darío lo quiso a él, ¿sí? Le consultaba, hablaba mucho con él, bueno, hacía muchas cosas, le pedía sobre todo consejo a Daniel para hacer cosas para el pueblo. Pero resulta que como Daniel era un hombre tan fiel, tan correcto con Dios y era un hombre que oraba 3 veces al día, entonces imagínense en cuánto su corazón estaba lleno de la palabra de Dios, que él escuchaba, a él le gustaba constantemente escuchar la voz de Dios. Resulta que Daniel, a Daniel le tenían mucha envidia esos hombres que no conocían a Dios y que tampoco les interesaba conocer al único Dios grande y verdadero, sino que eran de esos hombres que adoraban pues esos ídolos y que eran envidiosos, que tenían malos sentimientos, que decían no, tenemos que hacer algo en contra de Daniel para sacarlo de acá. Entonces, 3 hombres se reunieron y que dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer para sacar a Daniel de acá? No, es que mire, Daniel a toda hora, el rey Darío, a Daniel a toda hora lo quiere pues ponerlo, en pedirle consejo, es que esté al lado de él a toda hora y le da de lo mejor y no sé qué. Y bueno, le tenían mucha envidia. Entonces ellos tramaron algo malo en contra de Daniel para matarlo. Pero adivinen qué, Treniera, que a medida que les voy contando la historia se van a dar cuenta lo maravilloso que es alabar y adorar solamente a Dios. Entonces resulta que esos hombres dijeron, bueno, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para sacar a Daniel del reino? Porque esto no puede ser más así. Entonces dijeron, vamos a hacer un decreto para que, como Daniel ora 3 veces al día, entonces vamos a ir donde el rey y le vamos a decir que tenemos un nuevo decreto para que el pueblo solo lo adore y solo le rinda culto a él. Entonces el rey Darío, pues como medio conocía a Dios ahí, pues por lo que Daniel le estaba ahí predicando y contando sobre Dios. Entonces cuando esos hombres le dijeron, rey Darío, vea, tenemos entonces este decreto para que el pueblo solo lo adore a usted. Entonces él dijo, listo.
Entonces firmó el decreto, y cuando los reyes firmaban el decreto, ya nada se podía hacer. Entonces, ¿qué decía el decreto? Que durante 30 días nadie, absolutamente nadie, podía orar. Entonces, obviamente, algunas personas fueron y le contaron a Daniel. Dijeron: Daniel, ¿cómo le parece que el rey sacó este decreto? Bueno, los otros consejeros del rey sacaron este decreto, y entonces usted ya no va a poder orar. Daniel se puso muy triste en su corazón, pero siguió orando 3 veces al día al Señor, porque él sabía que Dios lo iba a proteger. Entonces, claro, esos hombres malos, cuando Daniel fue a su casa y como Daniel oraba con las ventanas abiertas, entonces lo vieron y corrieron y le dijeron: Rey Darío, Daniel rompió su ley, está orando. Entonces, imagínense, niños, que el rey Darío también se entristeció mucho. ¿Por qué? Porque él amaba, quería mucho a Daniel, porque Daniel era un hombre honesto con él y con todos los demás. Entonces el rey Darío corrió donde Daniel y le dijo: Daniel, te van a meter al foso de los leones y yo no puedo hacer nada para impedirlo, pero pídele a tu Dios, a ese Dios que tú oras 3 veces al día, que te salve. Entonces lo llevaron al foso de los leones y lo cerraron con una piedra muy grande para que Daniel no saliera. Y adivinen qué, niños, pues Dios sabía que Daniel, como Daniel lo amaba y que Daniel era fiel y que Daniel lo buscaba constantemente, pues Dios envió un ángel a ese foso de leones y protegió a Daniel. Entonces, cuando amaneció, el rey Darío corrió rápido a mirar, a alzar la piedra para saber si Daniel había pasado la noche o no. Y adivinen qué, sí, como Dios envió a ese ángel mandó a proteger a Daniel, no tenía ni un rasguño. El ángel cerró la boca de los leones y esas garras tan fuertes que ellos tienen tampoco le hicieron daño. ¿Sí ven, niños? Que ser honestos con Dios, con las demás personas, pero sobre todo ser fiel a lo que nosotros creemos, es recompensado por Dios. Dios nos da de su gracia ese regalo que no merecemos, pero que Él, aún así, cuando nosotros no solamente somos oidores, sino también hacedores de su palabra, Él decide darnos ese regalo. Entonces hoy los invito para que les digan a sus papitos que vayan a leer Daniel 6, del 1 al 22. ¿Sí? Daniel 6, del 1 al 22, y que les lean esa historia y vamos a conocer ese personaje tan lindo de la Biblia. Entonces hoy les recuerdo, niños, la palabra de Dios dice que debemos de ser honestos, que debemos de ser íntegros, ¿sí? Cuando somos honestos, nos comportamos de manera transparente con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos necesidad de ocultar nada, que no tenemos por qué decir mentiras. Así era Daniel. Daniel no ocultaba nada, vivía tranquilo. Cuando somos honestos, niños, a ver, pensemos que cuando somos honestos, ¿qué? Cuando somos honestos, pues no decimos mentiras. Cuando somos honestos, no engañamos a nadie. Cuando somos honestos, no tomamos nada de lo que no es de nosotros, ¿sí? A ver, pensemos, ¿cómo podemos ser honestos con nuestros papitos y con los demás? Ay, por ejemplo, con nuestros papitos, cuando nuestros papitos nos dicen, pero que ellos no nos están viendo, ¿cierto? Y dicen, Samuel, ¿estás estudiando? Entonces Samuel le dice, sí, mamá, estoy estudiando, pero ella está pegado del celular o haciendo otra cosa, menos estudiando. ¿Ustedes creen que eso debe ser honestos? No, es cierto que no. O cuando nos dice la mamita, oye, Susanita, ¿tú ya hiciste la tarea? ¿Ya tienes todas las tareas? Sí, mamá, yo ya las hice, pero de pronto ya las hice, pero como a medias, así, incompletas. Eso tampoco es ser honesto, ¿cierto?
O cuando los papitos nos dicen, oiga, ¿usted ya sacó todo ese reblujero que tiene en su cuarto? Pero lo escondemos o debajo de la cama o guardamos el revoltijo. Eso tampoco es ser honestos, ¿cierto? Miren, niños, cuando somos personas deshonestas, cuando de pronto mentimos, robamos, engañamos o hacemos trampa, mejor dicho, nuestro espíritu y el espíritu de Dios entra en conflicto. Perdemos la paz, perdemos la tranquilidad y eso hace que las personas se den cuenta. Cuando perdemos la paz y la tranquilidad, las personas se dan cuenta que estamos como sospechosos, que quizás no pueden confiar en nosotros. Entonces, nunca debemos dejar de ser lo que somos para agradarle quizás a otros, ¿sí? Así como lo hizo Daniel. Daniel quería al rey Darío, claro que sí, pero amaba mucho más a Dios y él no dejó que absolutamente nadie dañara esa relación que tenía con el Señor, ¿sí? A ver, vamos a aprendernos un salmo que es hermoso para recordar mucho más que debo ser siempre honesta. Y es el Salmo 51:10. ¿Qué dice el Salmo 51:10? Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu honesto dentro de mí. Qué bonito, ¿cierto? Vamos a volver a repetirlo. Entonces, Salmo 51:10. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu honesto dentro de mí. Niños, nuevamente a mí me alegra mucho poderles enseñar todo lo que Dios habla a mi corazón y también Él quiere hablar al corazón de ustedes, ¿sí? Entonces vamos a decirle al Señor en oración, Señor, espero tener la suficiente firmeza para conseguir lo que considero el mejor valor, el carácter del hombre honesto, ¿sí? Niños, nuevamente recuerden Daniel 6 del 1 al 22, lo vamos a leer con los papitos para conocer mucho más sobre la historia de Daniel. Y vamos a aprendernos el Salmo 51:10. Niños, los amo muchísimo y hasta la próxima. Familiar, la casa de todos.